Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos nuevamente delante de ti, Señor, dándote a ti toda honra, Señor, toda gloria, mi Dios, toda alabanza, toda adoración, Señor, porque a eso hemos venido, mi Dios, hasta tu casa, Señor. A eso hemos, mi Dios, separado este tiempo, mi Dios, para estar aquí, Señor, en tu presencia, mi Dios, dándote fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Mi Dios bendito, estamos aquí en este lugar, mi Dios, porque queremos más de ti, Señor. Porque queremos, mi Dios, llenarnos de tu presencia, Señor, a través de esos cantos, mi Dios, a través de la oración, Señor, y ahora a través de tu palabra también, mi Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí, Señor, en esta hora, mi Dios. Señor, tu palabra es bendita, mi Dios, y te pedimos, Señor, que llegue a cada vida, Señor, en esta noche, Señor, a cada corazón, mi Dios, para que haga la obra para la cual tú la envías. Dios amado, en esta hora, Señor, te pedimos todo, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos, hermanos. En el capítulo 10, ¿verdad? Ahí siempre teniendo nuestra Biblia, ahí en la carta a los Hebreos, leímos el capítulo 10 y en ese capítulo está el escritor, ¿verdad?, a los Hebreos dándoles ánimo para que sigan adelante. ¿Verdad? Esta carta que estaba escrita a los judíos, pero que ya eran creyentes. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo perseguidos en su fe, entonces ellos estaban desanimados. Así es que el escritor les está dando palabras de ánimo. Y él les dice, ¿verdad? Allí en el 37 les dice, versículo 10, 37, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Les dice un poquito más, ¿verdad? Aguanten, estaban siendo perseguidos ellos, atribulados, y les dice el escritor, ¿verdad? Un poquito más, nada más falta. Y ya dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Verdad? Ellos había desánimo por lo mismo. Así es de que a nosotros en estos tiempos también puede venir el desánimo, también puede venir ya el cansancio, ¿verdad? El no querer seguir adelante, el no querer seguir luchando. Sin embargo, el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Aún un poquito, o sea, ya falta poquito, ya estamos más cerca ahora que cuando aceptamos, ¿verdad? Aquí no sé cuántos tiempo tendrán, ¿verdad?, cada uno de ustedes, pero yo tengo, ¿verdad?, 17 años en el Evangelio, entonces yo ya he recorrido todo ese camino. Me imagino que hay aquí muchos que tienen más tiempo, así es que cada uno, si uno de ustedes tiene apenas un año que empezó, pues ya va más cerca, ya está más cerca que cuando empezó. Así es que esas eran las palabras de ánimo, ¿verdad?, que les estaba dando este escritor a estos cristianos. Entonces ahí sigue en el capítulo 11, ¿verdad?, hablar acerca de los héroes de la fe. En el capítulo 11 todos hemos leído ese capítulo de Hebreos y sabemos lo que ahí dice. De las personas que ahí están mencionadas, ahí está hablando, es Dios mismo hablando de ellos. Dios mismo dando testimonio acerca de la fe de estos hombres y mujeres. Dios mismo no escribiendo él personalmente, pero usando al escritor, pero Dios hablando y él diciendo acerca de la fe de estas personas. Y aquí podemos ver a muchos hombres y mujeres. Ahí empieza con Abel y Dios hablando de la fe de Abel, agradándose
de lo que Abel había hecho, de ese sacrificio que Abel había ofrecido. Dios se había agradado de ese sacrificio y él dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Era algo agradable delante de Dios. Y nosotros vamos a ver en esta hora a través de la palabra, cuál es la clase de fe que a Dios le agrada. ¿Cuál es esa fe por la cual cada uno de nosotros tenemos que luchar para alcanzarla? Porque es la fe que le agrada a Dios. Y aquí nos da, el Señor nos da, ¿verdad?, estas palabras, nos habla acerca de Abel, que él ofreció un sacrificio más excelente. Él nos sigue hablando acerca de muchos en este capítulo 11, ¿verdad?, héroes de la fe. Nos dice en el capítulo 11 y el versículo 6, nos habla acerca, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener fe para poder acercarnos a Dios, para poder agradarle a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que es esa fe con la que debemos de acercarnos a Dios, estando seguros de que Él nos escucha y de que Él nos va a proveer. Dice, crea que le hay, o sea que nosotros tenemos que estar seguros de que cuando nos acercamos a Dios, ahí está la respuesta, ahí está la solución a aquella necesidad que nosotros estamos pasando. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios premia a aquellos que se acercan a Él. Él los premia principalmente con su presencia, con la presencia de Dios. También sigue hablando y nos habla acerca de la fe de Noé. ¿Verdad? Ahí nos dice en el versículo 7. Vean, si ustedes tienen ahí su Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos, ahí ustedes léanlo conmigo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, todos aquí nos habla de muchos otros, pero era una fe que le agradaba a Dios. Y era tanto de su agrado que Dios lo escribió, o sea que Él lo dejó escrito. Dejó impresas estas palabras en la Biblia para cada uno de nosotros, para que nosotros viésemos, nosotros supiésemos cuál es esa fe que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que nosotros la imitásemos. La fe, es la fe lo que Dios quiere que nosotros imitemos de estos hombres y mujeres, ¿verdad? Noé, él por la fe fue que obedeció a Dios, no fue por vista, porque hasta entonces no había llovido nunca. Entonces Noé no tenía de dónde ver que aquello que Dios le estaba diciendo iba a pasar, porque nunca había llovido. Quizás nosotros en estos tiempos ya sí pudiéramos creer, porque hemos visto inundaciones, hemos visto huracanes, hemos visto desbordamientos de los mares, pero en ese tiempo no había nada. Pero Noé le creyó a Dios. Amén. Y cuando hay fe, hay obediencia. Eso va junto. Cuando no hay fe, no hay obediencia. Entonces, ¿verdad? La desobediencia es a causa de la incredulidad. La obediencia es a causa de la fe. Así es que, ¿verdad?, así nos habla este capítulo 11, Dios nombrando a todas estas personas, y lo que más sobresale de todos ellos es que ellos siguieron adelante, es que ellos perseveraron, es que ellos no se detuvieron, es que ellos pasaron pruebas, pasaron angustias, pasaron tribulaciones, pero ellos nunca se detuvieron.
Nos dice allí más adelante, ¿verdad? En el versículo 36, ¿verdad? Vamos a leer ahí 11:36. Cuando lo tengan a la vista, yo sé que tienen ahí el capítulo 11, pero cuando ya lo tengan a la vista, amén. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Dice: fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo, nos está hablando, que pasaron muchos de estos hombres. No a todos Dios los libró de las pruebas, no a todos Dios los libró de la muerte, aunque todos obviamente murieron después, pero ¿verdad? Los que sí Dios los salvó en el momento de la tribulación, de la prueba, los salvó de la muerte, pero aún, ¿verdad?, murieron después. Pero hubo muchos que en el momento de la prueba, de la persecución, murieron, ¿verdad? Y Dios no los libró. Sin embargo, Dios lo que elogia de estos héroes de la fe es la perseverancia, a seguir adelante en medio de la prueba, a no de que porque Dios no me ha contestado mi petición, entonces yo me voy a apartar, yo me voy a ir, yo ya no sigo adelante porque no se me ha contestado mi petición, ya dejo de creer en Dios, mi fe mengua, entonces yo ya no me voy a meter tanto allí con el Señor, sino que mejor me voy a retirar. Esa es la fe que Dios elogia aquí en este capítulo 11 de Hebreos. Es la fe perseverante de estos hombres y mujeres. Y por eso dice ahí en el versículo que leímos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice en otro versículo de la Biblia, dice: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Es aquella fe que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. Allá hasta el fin, quizás aquí en la tierra no vamos a ver todas nuestras peticiones contestadas, quizás no van a alcanzar a ver nuestros ojos las peticiones contestadas. ¿Verdad? ¿Cuántos testimonios hemos oído de hijos, de nietos que decían: mi madre, mi abuelita, o mi padre, o mi abuelo, oraban por mí, y quizás no alcanzaron a ver esa petición contestada, pero nunca se dieron por vencidos? Nunca dejaron de orar, nunca dejaron de interceder, y sobre todo nunca perdieron la fe. Gloria a Dios. Nunca. Aunque no hayan visto nada, aunque sus ojos no hayan mirado la respuesta, pero ellos siguieron permaneciendo fieles a Dios. Entonces eso es, ¿verdad?, lo que aquí Dios elogia y testifica acerca de estos hombres y estas mujeres en el capítulo 11. Y eso nos habla a nosotros, ¿verdad?, la clase de fe que a Dios le agrada. La Biblia habla y nos dice acerca de la fe, y nos dice que es más preciosa que el oro. No nos dice que es más preciosa que el oro, nos dice que es mucho más preciosa que el oro. Ahí en Primera de Pedro 1:7 nos dice que la fe, que es mucho más preciosa del oro, dice: aunque el oro es perecedero, o sea, el oro se acaba, ¿verdad? Se va a acabar. Dice: la fe, el oro se prueba con fuego, y lo mismo nuestra fe. Pero la Biblia nos dice que es mucho más preciosa nuestra fe que el oro. El oro es un metal, es el metal más valioso que existe aquí en esta tierra. El oro nunca pierde su valor.
el dinero, la moneda, especialmente allá de nuestros países, ¿verdad? Ya sabemos que baja, ¿verdad? Que se devalúa, pierde valor. Yo no sé ahorita en cuánto está, ¿verdad? El peso por allá en México, y ya tengo mucho que no estoy al tanto de eso, pero así cada moneda de los países, aún el dólar, ¿verdad? Que el dólar es la moneda, ¿verdad? Una moneda pues muy valiosa, aún se devalúa, ¿verdad? Pierde su valor. Sin embargo, el oro no pierde valor, no se devalúa, pero aún así la Biblia nos dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Entonces, como a tal, nosotros tenemos que cuidarla, y por lo tanto nuestra fe es purificada. Nuestra fe se purifica a través del fuego de las pruebas. El fuego prueba el oro a ver si verdaderamente es oro, a ver si verdaderamente resiste. Si es oro, no le va a pasar nada con el fuego. Si no era oro, pues ahí quedó, ya con el fuego, ¿verdad? Se derritió y quedó ahí todo. Pero sin embargo, nuestra fe es purificada con las pruebas. ¿Por qué? Porque es más preciosa que el oro, por lo tanto, tiene que ir creciendo y tiene que ir siendo probada. Y es a través de las pruebas como nuestra fe va creciendo y podemos lograr alcanzar esa fe como la de los héroes de la fe, que está en el capítulo 11. Así es que quizás no es algo que nosotros quisiéramos, pero cuando nosotros pasamos por ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta lo que eso significa. Ahora, nosotros podemos ver acerca del sufrimiento de Job. Verá, nosotros nos damos cuenta lo que Job sufrió, y nosotros ya tenemos toda la historia completa. Ya nosotros conocemos el principio y conocemos el fin. Así es que nosotros ya empezamos a leer y miramos todo lo que Job pasó, pero ya también sabemos el final y sabemos que Dios lo levantó, que Dios lo restauró, que Dios, ¿verdad?, le quitó toda su aflicción y tuvo un final feliz. Ya lo conocemos, pero en el momento Job no sabía nada. Nada de esto. Y ahí es donde entra la fe. Pero Job dice ahí, ¿verdad?, la Biblia ya al último después, cuando él dice, de oídas yo te había oído. Nosotros sabemos que Job no era del pueblo de Israel, pero Job había oído de Dios, como él dice, ¿verdad? Yo de oídas te había oído. Entonces él presentaba sus sacrificios, él hacía lo que él podía para poder adorar a Dios, pero él lo hacía a como él mejor lo podía hacer. Sin embargo, cuando le vino la prueba, ahí Job tambaleó. Ahí Job, ¿verdad?, se quedó ahí un poquito como, ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde viene muchas veces el peligro para los cristianos cuando pasamos por pruebas, de no saber, ¿verdad?, por qué es aquello. Pero ahí es donde nuestra fe es purificada para poder nosotros salir adelante y salir victoriosos. Job estaba sufriendo, ¿verdad? Conocemos la historia y sabemos todo lo que le pasó a Job. A Job le habían pasado muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros no quisiéramos nunca que nos pasara. Pero a Job le estaba pasando todo eso. Entonces, él no sabía, ¿verdad?, en el momento qué era. Pero lo que a él más le dolía no era tanto lo que estaba pasando, aunque era dolor físico y dolor emocional, sus hijos y todo lo que él había perdido. Sin embargo, no era eso lo que a él más le dolía, era su comunión con Dios, era su relación con Dios, era la fe que él tenía. Porque cuando vienen esas situaciones difíciles, muchas veces nosotros nos quedamos, ¿verdad?, así como ¿verdad?, hay dudas en nuestros corazones.
¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en Dios. Nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso. Y el enemigo no se queda ahí tranquilo. El enemigo inmediatamente viene a meter esa duda en los corazones. Pues no que tu Dios es un Dios poderoso. No que tu Dios es un Dios que todo lo puede. Y ahí la fe muchas veces es tambaleada. Job lo que más le podía, por lo que él más sufría, era por eso, de que él entonces, ¿cuál era su relación con Dios? Esa fe que él tenía. Cuando la fe se acaba todo. La fe es la que nos mantiene, la fe es la que nos sostiene para seguir caminando, para seguir adelante, porque no es por vista. Nosotros no hemos mirado a Dios con nuestros ojos físicos. Nosotros no lo hemos mirado. Es la fe la que nos lleva hacia adelante. Es la fe la que nos impulsa, es la fe la que nos da fuerzas. Es la fe la que nos hace que estemos aquí en la casa de Dios, culto tras culto, día tras día, cuando hay cualquier cosa que se lleve a cabo aquí en la iglesia. Es la fe la que nos trae. Porque nosotros nos miramos solamente los unos a los otros, ¿verdad? Oímos la predicación, cantamos. Es la fe la que nos acerca a Dios, la que nos conecta con Dios, la que nos dice que sí, que todo aquello es cierto, que es una realidad, que no es mentira lo que estamos viviendo. Porque allá afuera en el mundo, sí es lo que dicen, ¿verdad? Que te hacemos tanto en la iglesia, que si no aburrimos a Dios con tanto que estamos aquí en la iglesia. O sea, ellos no lo entienden. Entonces para ellos todo es una locura lo que nosotros hacemos. Pero nosotros sabemos que no es así, por la fe. Pero si la fe falta, entonces nosotros en esas situaciones difíciles podemos llegar a pensar que a lo mejor sí todo es una locura, que a lo mejor sí no es cierto todo aquello que nosotros estamos viviendo. Y eso era lo que le pasaba a Job. Eso era lo que a él más le dolía, lo que él más quería saber, si Dios verdaderamente existía, si Dios verdaderamente era real. Él de oídas lo había oído, pero es en esas pruebas que nosotros pasamos cuando nosotros entonces podemos ver a Dios. Ahí es donde entonces podemos decir, así como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es esa fe que es más preciosa que el oro. Esa es la fe que a Dios le agrada. Esa es la fe que Él exaltaba, que Él exalta aquí en el capítulo 11, porque todos estos hombres y mujeres pasaron por situaciones difíciles. Ellos creyeron lo imposible y por fe actuaron. Yo no me puedo solamente imaginar como Noé, por ejemplo. Yo no me lo puedo ni imaginar, ¿verdad? 120 años predicando Noé, 120 años hablándole a la gente, 120 años construyendo aquella arca, porque Dios se lo había hecho. 120 años y ni uno solo convertido, ni uno solo. Yo a veces me imagino aquí, ¿verdad?, los pastores cuando alguien se va y dice, bueno, pues ya el hermano, la hermana, la familia, pues se fue. Me imagino que ellos se ponen tristes, estoy segura. Y más si acaso quizás se van al mundo, ¿verdad? No, eso es una tristeza. Pero allí 120 años y que ni uno solo se haya convertido. Eso yo no sé Noé, ¿verdad? Pero era la fe que él tenía, de saber que él no estaba loco, ¿verdad? Que él tenía allí, sabía que Dios le había hablado, sabía que Dios le había dado esa orden y él por fe estaba obedeciendo. ¿Cuántos de ellos murieron por la fe en Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos de ellos? Pero nunca perdieron esa fe. Entonces, esa fe es la que es más preciosa que el oro. Es esa clase de fe en la cual nosotros seguimos adelante, porque a través de esas situaciones difíciles
así como los amigos de Job, ¿verdad? Que vinieron. Nunca faltan los amigos ahí en esas situaciones difíciles. Nunca faltan quien venga a decir cosas. Y ya de por sí uno está pasando por aquella situación y ya está ahí, ¿verdad? El corazón saliéndosele por la boca por aquella situación difícil. Y uno ya está ahí batallando y luego vienen aquellos comentarios, vienen aquellas cosas, o sea, es ahí solamente la misericordia de Dios. Pero ahí es cuando la fe es purificada. Ahí es cuando la fe verdaderamente crece y logramos alcanzar esta clase de fe como la que la Biblia nos habla. Esa es la fe como la que Dios le agrada. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta es la fe. Lo más importante de nuestras pruebas que pasamos es lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo más importante. Razón tiene aquí la Biblia cuando dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque Dios no se equivoca y Él sabe lo que va a hacer en cada uno de nosotros a través de esa prueba. La persona, el cristiano, crece de muchas maneras o de diferentes maneras, pero cuando hay más crecimiento es cuando viene la prueba y la soporta. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos en que todo está bien. Yo no digo que ahí no haya crecimiento, pero cuando hay el verdadero crecimiento y la fe es purificada, es cuando viene aquella situación difícil. Es cuando viene el fuego de la prueba y la persona permanece. Entonces allí verdaderamente Dios es glorificado. Cuando la persona no reniega, cuando la persona tiene sus luchas, así como Job, todo el libro de Job casi se la pasa, ¿verdad? Hablando Job y bueno, las opiniones de sus amigos y todo, ¿verdad? Pero él allí hablando con Dios, con esas dudas, y él quería saber qué estaba pasando. Era su fe que estaba ahí tambaleando por la situación que le estaba pasando. Pero eso era lo que a él más le dolía. Esa fe de él, esa fe. Si la fe se acaba todo. Por eso a veces hay desánimo en los cristianos, porque se acabó la fe o menguó, bajó por aquella situación difícil. Y cuando ya no hay esa fe, o sea, ya no hay un propósito, ya no hay una razón por lo cual seguir adelante, por lo cual seguir luchando. Nuestra fe en Dios es lo más valioso que tenemos, es lo más precioso. Por ahí empezamos, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, dice, y esto por la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Por ahí empezamos, por la fe es que nosotros recibimos la salvación. Y la salvación es la que nos va a llevar hasta el fin. Dice allí, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros hemos entregado toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro corazón a amar a Dios. Y si de repente algo o alguien viene a decirnos que todo eso es mentira, se nos acaba toda la vida. Se nos acaba todo, porque ahí hemos depositado toda nuestra confianza. Ahí hemos depositado todas nuestras fuerzas en esa confianza, en esa fe de que Dios es real, de que Dios existe, de que Él es bueno, de que Él es poderoso, de que tenemos esa vida eterna al final de aquí, que no es todo lo que aquí nosotros vivimos en este mundo. Ese no es la meta, esa no es la meta. La meta está allá en el cielo y allá vamos, y sabemos que eso es cierto. Por eso cuando viene algo que nos hace dudar de eso, toda nuestra vida se tambalea. Pero es la fe de nosotros que está siendo probada, que está siendo purificada, porque cuando pasamos eso, Dios nos saca, pero no nos saca igual. No salimos igual. Nosotros salimos en un nivel mucho más alto que como entramos. Entonces lo mejor de las pruebas que nosotros pasamos es lo que Dios hace en nosotros. Es lo que Dios hace en nosotros. Es esa comunión que obtenemos con Él. Es algo mucho
mucho mejor. O sea, antes obviamente había fe porque ya habíamos llegado a los pies de Cristo y necesitábamos fe para llegar a sus pies. Ya había fe, ya había confianza, ya había amor por Dios, ya había entrega. Pero después es que aquello se hace mucho más real, aquello se hace mucho más profundo, se hace mucho más íntimo. Y nosotros después nos ponemos a pensar y decimos, bueno, en verdad que yo no hubiera logrado llegar hasta aquí si no hubiera sido por eso que me pasó allá atrás. Yo no hubiera logrado llegar a tener este punto de comunión íntima con el Señor, no lo hubiera podido haber conocido como lo conozco si no hubiera sido por aquello que pasé. Entonces la fe es purificada a través de las pruebas, y esa es la fe que a Dios le agrada. Efesios 2:8 ya lo miramos. Por medio de la fe somos salvos, y por medio de la fe también llegamos hasta el fin. Dice, ¿verdad? Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y nosotros podemos estar alimentando esa fe a través de estas actividades espirituales que hacemos, a través de estas vigilias, a través de cuando hay ayunos, a través de nuestra comunión íntima, personal, allá en nuestros hogares, en nuestras casas. Ahí es donde nosotros podemos estar orando y pidiéndole al Señor, y no cansándonos de decirle, Señor, te lo pido, de rogarle, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero, Señor, tener una comunión más íntima, Señor, quiero estar más cerca de ti, en la lectura de la palabra. Ahí son cosas que nosotros podemos hacer para nosotros poder acercarnos más a Dios. Y así que vea que nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor, nunca se haga una rutina, nunca se haga algo, ¿verdad? De que, bueno, pues voy a ir a la iglesia porque pues es martes o es viernes, ¿verdad? O es domingo, no puedo faltar el domingo. Sino que, ¿verdad?, siempre nosotros estemos buscando, ¿verdad?, de esa presencia del Señor, y de esa manera poder nosotros llegar a la meta, ¿verdad?, a esa meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aleluya, hermanos, pues fue algo corto, pero hasta aquí, ¿verdad?, llegó mi enseñanza, y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y yo dejo el lugar aquí, ¿verdad?, con quien corresponde. Gloria a Dios.